Pero bueno, que Dios nos ayude, que este tiempo, mire, uno se pone nervioso porque es una gran responsabilidad estar parado acá para transmitirle lo que el Señor le pone a uno que comparta. Así que hagamos una oración. Si me ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos deleitamos en ti, Señor. Gracias por estos momentos, mi Dios, que podemos estar, Señor, a tu lado, Señor, tener intimidad contigo, Señor, alabarte, adorarte, darte la gloria y la honra solo a ti, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, presentamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ser tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestras vidas, mi Dios, y que no salgamos iguales, Señor, de este lugar, Padre Santo. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre de la meditación, bueno, desde ayer mi esposo me dijo, como le han dejado de que no tiene que estar hablando, me dijo de que iba a predicar. Y le dije, bueno, pero decirle a Rafa mejor que él predique. Pero Rafa después en la noche puso de que no iba a poder venir. Y entonces ahí empecé yo, ay Señor, Dios mío. Y bueno, el Señor sabía que me iba a tocar. Y entonces, más adelante le voy a decir por qué comparto esta palabra, pero el tema es saliendo del sequedal. Quiero que busque conmigo Ezequiel 19, versículo 10 y 11. Bueno, ahí está. Dice, tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas, estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes propias para cetros de gobernantes, y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes, y fue vista a causa de su altura y por sus muchos sarmientos. Pero fue arrancada con furor, derribada a tierra, y el viento solano secó su fruto. Su rama fuerte fue quebrada y se secó, y el fuego la consumió. Este texto habla como Israel era una vid fructífera, pero después vino un profeta y dice de que fue arrancada y la llevaron a una tierra seca. Entonces, hoy quiero hablarles de que muchos en cómo estamos nosotros los cristianos en el día de hoy. A veces pensamos que nosotros estamos llenos, pero en realidad a veces estamos secos. Y se me venía, yo le decía a mi esposo, de que se me venía el ejemplo no sé si, bueno, aquí hay varios de antiguo que vieron la ceiba que estaba en el parque. Era una ceiba grande que no se veía que en su adentro en realidad estaba seca, y en algún momento se iba a caer. Hasta en diciembre la adornaban y esa ceiba se veía súper bonita, que muchos decían, ay, ¿para qué la van a botar? Pero imagínense, a veces puede ser de que esté un árbol frondoso, pero a veces no sabemos cómo está en su interior, si está seco. Entonces, yo ayer en la noche me acosté pensando en que tenía que venir, que tenía que predicar. Entonces, pero yo creo que mi subconsciente y todo estuvo trabajando, y entonces me desperté y me dice él, bueno, entonces, ¿de qué vas a predicar? ¿Ya tenés algo preparado? Y yo, bueno, le dije, algunas cosas tengo por ahí, y entonces, y después fuimos a dejar a los niños, y como en el transcurso que vamos a dejar a los niños, vamos escuchando, hay una oración de una iglesia que se reúnen a orar a las 5 de la mañana, y son, pero cantidad de gente que se reúne. Entonces nosotros lo ponemos como a las 6 de la mañana y oramos, y entonces en el transcurso de ir a dejar a los niños vamos escuchando. Cuando llegué, entonces, como yo iba manejando, iba meditando y todo, y el Señor me dio otra palabra, pero lo que le quiero decir de que en la noche
el Señor me decía, yo tuve un sueño de que yo le estaba explicando a alguien que me estaba preguntando de cómo era una persona que estaba seca. Y yo le sacaba hasta los versículos bíblicos y le decía de cómo era la persona que estaba seca. Entonces, después, cuando en el carro el Señor me dio otra palabra, y entonces por eso le dije, me dijo, ¿qué sentir tenés? Entonces le dije yo a él, bueno, fíjate de que me ha pasado eso, y empecé a buscar, y entonces meditando en todo eso, yo dije, hay muchas cosas de que de verdad uno pareciera que uno viene a la iglesia, uno viene a escuchar la prédica, a veces uno puede decir, ay, tanto versículo, tanta cosas por ejemplo, de la mayordomía que me han hablado, pero en realidad a veces nosotros estamos secos en nuestro interior, no estamos caminando como debería de ser en el camino del Señor. El Señor viene pronto y nosotros estamos a veces, venimos, salimos, pero ¿por qué le digo? En el transcurso de lo que le voy a explicar, usted me va a ir entendiendo, porque cuando uno le dice, usted está seco, uno piensa que no es así, pero a veces tiene uno, varias características, como pasar solo triste, pasar deprimido, pasar de que no le gusta escuchar la Biblia, que viene a evidenciar de que hay una sequedad en mi interior, que me hace, porque si yo estoy lleno, me va a hacer de que yo busque, de que yo esté de una manera diferente, que yo crea de una manera diferente al Señor. Entonces, yo buscaba en el diccionario, y dice sequedad, dice que es un terreno muy seco, y seco que carece de agua u otro líquido. Y curiosamente en la palabra el Señor nos compara con los árboles. Y quiero que vea eso. ¿Por qué se secan? No sé si lo puedo pasar. ¿Por qué se secan los árboles? Una de las cosas por qué se secan los árboles es por falta de agua, por falta de abono, por plagas, por tormentas fuertes que lo arranquen o lo dañen mucho. Y también el Señor nos compara con terrenos. Y los terrenos, ¿por qué se secan? Por construcciones, por falta de lluvia, por explotación humana desmedida. Y entonces yo veía de que en lo natural el Señor entonces nos compara con los árboles. Entonces, por falta de agua, podríamos ver que el agua es como del Espíritu Santo, la palabra, todas esas cosas. Si nosotros no nos estamos llenando y no estamos leyendo la palabra de Dios, porque hoy carecemos de saber la palabra de Dios, eso va a traer una sequedad a nosotros. Y el otro es por falta de abono, que también podría ser la palabra, la llenura del Espíritu Santo. El tercero es por plagas. Y entonces ahí por plagas yo veía de que a veces esas plagas pueden ser por dardos del enemigo, por conflictos que tuvimos en la iglesia, porque mire, a veces tenemos conflictos que nos hacen, ¿qué hacer? No ir a la iglesia. ¿Y eso qué trae? Trae desánimo, y eso va trayendo sequedad a nuestra vida espiritual y no buscamos de la misma manera al Señor. Entonces, todas esas cosas es las que nos van afectando para que nosotros nos vayamos secando poco a poco. Nosotros tenemos que llenarnos constantemente del Espíritu Santo, de la palabra, y para estarnos llenando del Espíritu Santo y buscarlo con todas nuestras ganas. Pero mire, otras cosas que yo he visto, aún el servicio, la forma en que a veces venimos a servir, que a veces lo hacemos no como debería de ser, es la misma sequedad que nosotros tenemos en el interior. Porque si nosotros estuviéramos llenos, nosotros avanzaríamos y no nos diéramos por vencidos tan fácilmente. El otro es por tormentas fuertes
que lo arranquen o lo dañen. Y yo veía que en este por las tormentas, es de que a veces las adversidades tan fuertes que vienen a nuestras vidas nos hacen tener poca fe. A veces tan grande la carga que nos hace que nosotros nos vayamos secando, no vayamos creyendo como debería de ser al Señor. Bueno, pasarlo. Entonces, hoy les hago esta pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás seco o estás viviendo en un sequedal? Yo creo que esa es que todos nos tenemos que ir preguntando, porque de verdad que los tiempos son difíciles, pero la manera en que uno como iglesia está viviendo hoy da a entender de que estamos más, así como más tibios, que da como sinónimo de seco, a que estemos avanzando como debería de ser. Si nosotros no estamos fluyendo igual en nuestros dones y poniendo nuestros talentos, es porque de verdad, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Y el tiempo va pasando y tenemos que ver eso de que cómo nos estamos llenando del Señor. Y bueno, cuando iba en el carro, entonces el Señor me traía una porción y me decía, ¿a qué compararemos esta generación? Y está en Mateo 11:16. Dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Y entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. En esta porción habla sobre de que en el tiempo de ese a veces hacían como un juego con los niños, con los muchachos, y dice que hacían los juegos de que habían unas bodas o habían unos funerales. Y dice que los niños que invitaban, dice que algunos ni se reían ni lloraban. O sea, cuando el de la boda, como que está un grupo de niños y dicen, ok, vamos a jugar de las bodas, vengan a jugar con nosotros. Y los niños no se deleitaban en lo que uno los estaba invitando. O si no, jugaban de lo de fúnebre y tampoco lloraban. Y me hacía ver de que la iglesia así estamos, ni uno ni lo otro. O sea, tibios, secos, no sé, pero tenemos que meditar en cómo están nuestras vidas. Y la cosa es de que uno tiene que llegar a una conclusión y decir, bueno, Señor, de la manera en que yo estoy viviendo, ¿será que estoy seco? ¿Será que yo estoy afrontando los problemas como debería de ser? Porque si no te estoy buscando, no me estoy llenando, no estoy afrontando las adversidades como debería de ser, y pararse y tomar una decisión. Entonces, una de las cosas es eso. Entonces, vamos a ver cómo salimos de la sequedad. Primero, el número 1 es reconociendo que estamos secos. Busque conmigo Salmo 42. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire ese salmo, dice, el ciervo es como un venado, ve, algo así. Entonces dice que cuando va huyendo del adversario, corre y dice que así dice, como anhela las corrientes del agua, porque él necesita escapar por su vida y se tiene que ir a meter a las aguas para que así el olor del que lo va persiguiendo, entonces ya no lo pueda encontrar.
Entonces imagínense que así es como nosotros deberíamos de escapar por nuestra vida, de escapar y de decir, bueno, yo no sé usted, pero yo quiero ser como un siervo que corre. Imagínense con qué intensidad corre ese siervo. Yo creo que nosotros, cualquiera que estuviéramos pasando una situación así súper difícil, que nos van persiguiendo, correría con todas sus ganas para meterse adentro del agua, para que así sus adversarios huyan. Entonces, así es como nosotros tenemos que anhelar de Dios y buscar y correr con esa intensidad. Y si usted ve, nosotros no estamos corriendo con esa intensidad, no estamos con esa furia de decir, me tengo que meter porque ese adversario tiene que huir, porque toda esa cosa que estoy pasando con mi familia, la destrucción, la enfermedad, tiene que huir y yo me tengo que levantar en el nombre del Señor, porque Él me tiene que ayudar, porque solo en Él puedo encontrar esa salida. ¿Se da cuenta que nosotros no estamos luchando y no nos estamos metiendo en esas aguas que necesitamos del Señor? Estamos viviendo como una vida así como tan light, y a veces algunos nos acordamos de nuestro pasado. Sí, dice algunos, perdón, voy a tomar un poco de agua. Saben que nosotros cuando llegamos al Señor, sé que vimos cosas maravillosas y vimos una diferencia de la iglesia de antes a la iglesia de hoy. Pero una de las cosas que yo escucho mucho de las personas que tienen años de estar en el Evangelio es decir, ay, es que antes se daban unos milagros. Antes la alabanza era, pero es que la gente caía y se postraba. La gente llegaba a las iglesias y llegaba y se postraba a buscar de Dios. Y yo siempre en mi interior he dicho, bueno, ¿y por qué siempre vemos el pasado y yo tengo un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Entonces, esas cosas que yo vi ayer, las tendría que estar viendo hoy. Y entonces, ¿qué hacemos? Echarle la culpa al de alabanza, es que el de alabanza es el que no oró. Y entonces eso es porque entonces, pero realmente nosotros somos el que venimos a traerle una adoración al Señor. Nos venimos a meter en ese río para que las otras cosas puedan huir. Para que yo en el día a día, así tenga que ser aquí o en mi casa, meterme en ese río para poder vencer. Porque mire, el mundo va cada día peor, como dicen. Y nosotros como hijos de Dios, sí vamos a ver la mano. Sí vamos a ver la mano poderosa del Señor. Pero aún hemos visto en los domingos que el Señor ha dicho, encontraré fe cuando yo venga. Entonces, si Él dice, si hace esa pregunta para nosotros, entonces, ¿será que nosotros podemos ceder? ¿Será que nosotros nos podemos secar? ¿Será que nosotros no estamos reverdeciendo como debería de ser? Dice que viene por una iglesia sin manchas y arrugas. Y mire, fíjense que estuve un tiempo dándole vueltas y dándole vueltas, pero es que el Señor dice que sin mancha y sin arrugas. Y le preguntaba a él, pero manchas no entiendo, pero ¿por qué arrugas? ¿Pero por qué arrugas? Y entonces es una cosa de que el Señor lo tiene a uno pensando y pensando, Señor, pero entonces si dice que vienes a una iglesia sin mancha y sin arruga, por favor, ayúdame a quitar toda mancha. Porque mire, cada día nosotros cometemos muchos errores y a veces uno ni se da cuenta. Entonces a veces uno ni se ha dado cuenta y está seco. Ni se ha dado cuenta. Últimamente le he dicho yo igual al Señor, Señor, ya no quiero ser Marta. Sinceramente, ya no quiero ser una Marta, quiero ser una María.
estar a tus pies, escucharte, Señor, hacer el tiempo, Señor, primero a ti, que seas mi prioridad. Pero nosotros no dejamos de prioridad al Señor, sino que lo dejamos al final, hasta para cuando ya me voy a acostar, dejamos al Señor. Entonces, por eso el Señor me ponía eso, de que meditemos. Mire, usted podrá decir, no, Señor, o sea, yo de verdad que yo no me siento que esté seco. Pero mire, meditemos todos, pidámosle al Señor y digámosle, Señor, de verdad que ¿estaré yo seco? O tal vez no estaré tan seco, me faltará. Pero tenemos que meditar en eso. El segundo es dejando de hacer lo que no agrada al Señor. Ahí vemos pecado, pereza espiritual, cambio de prioridades. Pero vamos a leer el Salmo 1:1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, para que nosotros no estemos secos, tenemos que dejar de hacer lo que no le agrada al Señor. Tenemos que dejar esa pereza espiritual. Tenemos que tener cambio de prioridades. Mire, le damos más prioridad a veces al trabajo, más prioridad al deporte, más prioridad, no qué sé yo, pero siempre le damos más prioridad a otras cosas, a veces a nuestra propia familia. Y tenemos que tener nuestras prioridades bien en orden. Y el otro dice, el número 3, haciendo lo que agrada al Señor, meditar en su ley de día y de noche. Que es lo mismo que decía en el Salmo 1. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prosperará. Entonces buscar su rostro, llenura del Espíritu Santo. Y el otro es permaneciendo en Él. En Juan 15:6, si alguno permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Pero antes de ese decía en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, fíjense que el permanecer en lo original significa quedarse, relación, morar, posar, perdurable, vivir. Entonces, permanecer es tener una relación con el Señor. Es quedarse, es morar, posar, perdurable y vivir. Entonces solo ahí es cuando nosotros vamos a estar llenos de Él, permaneciendo en Él. Y para ir terminando le tengo una promesa que está en Isaías 44:1 que dice, mas ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Verso 3. Porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca.
derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Amén. Yo creo que meditemos un rato. Mire, ahora, como le decía antes, ¿por qué últimamente pasamos solo tristes, cansados, atribulados, acongojados, empleitados? ¿Por qué será? ¿Será que no hemos alejado de la vid? ¿Será porque no leemos la palabra? ¿Será porque no tenemos relación íntima con el Señor? Porque cuando nosotros estamos cerca de la vid, cerca del Señor, lo único que vamos en lo que nos vamos a deleitar es buscar su palabra, es orar. Pero que hoy no vamos a estar pensando en estar empleitados con otros hermanos, en estar hablando mal de otros hermanos, en estar murmurando. ¿Por qué la iglesia del Señor? ¿Qué le está pasando? ¿Qué nos está pasando? Y no nos estamos dando cuenta, que es lo más difícil. Entre nosotros nos dañamos, entre nosotros nos traicionamos, nos defraudamos. Imagínense lo que estamos viviendo adentro de la iglesia, y eso lo estamos viviendo igual en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Será porque estamos secos? ¿Será que no nos hemos dado cuenta que venimos, levantamos nuestras manos, no sabemos unos que otros versículos, estamos sirviendo, pero estamos secos? Somos ramas secas. Para que una plantita esté verde, sabe que tiene que estarle echando agua, de estarle abonando, estarla cuidando. Y eso solo es cuando nosotros venimos delante del Señor y nos postramos y lloramos y le decimos: Señor, ya no aguanto, Señor, me siento triste, me siento cansado. Solo así el Señor viene y nos toma en sus brazos y esa tristeza se va. Entonces no estamos viniendo a la fuente. ¿Qué nos pasa, iglesia? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y yo creo que ni ahí quizás nos vamos a dar cuenta que nuestras vestiduras quizás no están limpias. Quizás estamos llenos de amargura. Y no estamos corriendo como ese siervo que tiene esa desesperación de que lo están siguiendo y ya no soporta y corre con todas sus fuerzas. Corre para sentirse a salvo y sabe que en esas aguas va a estar a salvo. Corramos, iglesia. Corramos a los brazos del Señor, a llenarnos del Señor. Ya no podemos vivir de la misma manera, servir de la misma manera, estar acongojados en todo tiempo. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y decir: toda enfermedad se va a ir de mi casa. Toda enfermedad se va a ir de mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, todo pleito se va a ir de mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, porque yo me levanto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ya no me voy a sentir sola. Ya no me voy a sentir sola, Señor, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Me quiero deleitar en ti, Señor. Quiero cumplir, Señor, tu propósito en mí, de los míos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor.
En el nombre de Jesús, llena nuestras vidas, mi Dios, en esta noche, Padre. Llénanos, mi Dios. Que no esté atemorizada por las circunstancias, Padre Santo. Señor, obra en mi casa, obra en mis hijos, mi Dios, obra en esta iglesia, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Llenas nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, solo en ti confiamos, mi Dios. Obra en nuestros corazones, Padre Santo, por favor, Señor. Que tu Espíritu nos llene, Señor. Llénanos, Padre. En el nombre de Jesús. Hágame un favor, hermano. Creo que ha sido muy confrontativo, pero a la vez de tanta bendición. Si usted quiere, como el siervo, escapar, yo le voy a pedir un favor. Yo quisiera que si usted necesita, si usted de alguna manera reconoce que su vida se ha secado, se está secando, o si sencillamente lo que usted necesita reconocer es que necesita más de la llenura del Señor, ¿por qué no se viene un momento al frente? Sé que el tiempo ha avanzado, pero hermano, qué importante lo que Dios nos ha hablado esta noche. Véngase acá al frente, hermano, sin temor ni pena. Tal vez si mis hermanas a un lado, si varones pasan al otro lado, pero venga un momento, hermano. Sencillamente, si usted lo que necesita es llenarse del Señor, pedirle: Señor, yo quiero permanecer, yo quiero llenarme de ti. Yo quiero que usted lo haga, hermano. Se venga acá al frente, pero con esa desesperación, hermano, porque mi esposa decía algo: reconocer que estamos secos. Qué difícil eso, hermano. No queremos dar nuestro brazo a torcer, a veces por orgullo, a veces porque no hemos entendido que ha habido sequedal en nuestra vida, que hemos llegado al sequedal, que estamos en tierra seca. Ya los cantos ya no producen nada en nosotros, la palabra no nos sacude como debería. Pero escapa hoy por tu vida, amado hermano, amada iglesia, escapa hoy por tu vida y dile al Señor: Señor, yo no quiero estar seco, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero que ríos de agua viva broten de mi ser, Señor. Quizás tú estabas sirviendo al Señor y has dejado de servirlo, por eso mismo que te has estado secando. Pero hoy el Señor ha hecho una promesa para tu vida. Él va a derramar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, esa bendición, esa promesa de Isaías. Derramará de su agua bendita, de su espíritu sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Solo dile: Señor, lléname. Señor, estamos secos, somos una iglesia que se ha estado secando, estancando. Y no lo digo únicamente como iglesia local, me refiero en general a la iglesia de Cristo, Señor. Te hemos estado abandonando, Señor, y el pámpano separado de la vid no puede permanecer, no puede dar fruto y se seca. Pero esta noche, Señor, volvemos a la fuente. Esta noche, Señor, volvemos a ti. Esta noche, Señor, te decimos: fluye en mí, Señor amado, fluye en mí, 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 fluye en mí. Fluye en mí, Señor, fluye en mí. No estamos contentos, Señor, anhelamos más de ti. Estamos secos, Padre. Nos aburre buscarte, leer tu palabra, Señor, no nos da ánimos de hacerlo. Estamos secos, Señor. La tormenta, las plagas han afectado nuestra vida, Señor. Las pruebas, Señor, nos han hecho menguar. Pero hoy, Señor, volvemos a ti. Hoy te decimos: Señor, no quiero estar seco. Dile, hermano: Señor, no quiero estar seco más en mi vida. Lléname, Señor.
estar seco, Señor. Quiero estar lleno de ti, lleno de ti, lleno de ti. Ya no quiero echarle la culpa a las circunstancias, a los demás, a mi vecino, Señor. Yo debo de reconocer que me he secado, Señor, pero asimismo como me he secado, sé que me voy a llenar de ti, sé que me vas a llenar, Señor, sé que me vas a llenar, Padre. Mira, no.